Espero que me estén tomando bien ahora, así que bueno, les voy a dar el cambio para ver si me están escuchando. Cambio. Sí, se te escucha bien. Cambio. Sí que se le escucha bien. Bienvenida de nuevo, compañera. Claro que sí, fuertísimo abrazo, como digo, y un placer. Es que yo dejé también espacio por si los demás compañeros gustaban de saludarla. Así es. Adelante, cambio. Igualmente, yo también dejé un espacio para no volver a pulsar, pero de todas formas, nuevamente, bienvenida y el placer es nuestro, Mariel. Ansiosos estamos ya de conocer lo que tengas que contarnos sobre los portales de la Tierra y los españoles aún más, puesto que nos equivocamos en el cartel y estamos desde las 7 aquí esperando tu llegada. Cambio. Muy bueno, me alegro mucho entonces y bueno, voy a comenzar la charla cuando ustedes me lo digan y si hay algún otro amigo que quiere saludar, bueno, le damos el espacio y luego comenzamos. Cambio. ¿Qué tal? Aprovechando para saludarte, Mariel, ¿cómo estás? Un gusto escucharte. A todos, bienvenidos, buenas noches, buenas tardes, según donde se encuentren. Gracias por estar aquí y cuando toque iniciar la charla, Mariel, nos dirás qué son los portales de la Tierra. Cambio. Pues sí, un saludo y bienvenida, Mariel. Este es tu canal, Cambio. Mariel, pues cuando quieras. De hecho, antes de que entrases estábamos muy pocos activos. Los demás están a la escucha, se ve que, bueno, pues ocupados, ¿no? Trabajando o haciendo lo pertinente. Así que, como dijo Casio, Mariel, ¿qué son los portales de la Tierra? Cambio. Bueno, muchas gracias primero por invitarme. La verdad que siempre agradezco estas invitaciones, sobre todo porque me siento muy a gusto con este grupo, en este canal. Y bueno, hoy elegí un tema que a lo mejor, bueno, me he metido en un lío, ¿no es cierto? Realmente es un tema muy apasionante, este tema de los portales de la Tierra. Pero para poder entender un poquito más de qué se trata, tenemos que comprender también que nuestro planeta Tierra es un planeta multidimensional, como también nosotros lo somos. Todo lo que existe en el universo es semejante a, quiere decir que desde un pequeño átomo hasta una gran estrella tiene semejanzas que lo relacionan. Por lo tanto, nuestro planeta no podría ser distinto a todo eso. Nuestro planeta es un cuerpo multidimensional y que, por lo tanto, tiene comunicación con todas esas dimensiones. El planeta Tierra siempre ha tenido esa especie de portales naturales, sobre todo naturales. Hay que recalcar eso, que en general la mayoría de los portales que existen en la Tierra son de origen natural. Es la misma Tierra que los genera, a veces por el cruzamiento de las llamadas líneas ley, que son líneas energéticas que parten de la misma Tierra, están sustentadas muchas veces por bases geológicas, pero también por el biomagnetismo de la misma Tierra. Entonces hay lugares especiales donde convergen estas líneas, donde convergen también afluentes de ríos subterráneos que también generan su magnetismo. Y bueno, cuando se cruzan una o dos líneas o afluentes dan origen a lo que nosotros conocemos como centros energéticos. De hecho, los centros energéticos también pueden ser considerados portales, porque si nosotros tenemos que analizar qué es un portal, en principio, tenemos que definir como un pasaje a otra dimensión. Pero ese pasaje muchas veces no es una vía directa, sino que ese pasaje está constituido con una especie de túnel energético donde se relacionan las energías de una dimensión y de otra. Y eso en primera instancia. Quiere decir que el primer acceso que nosotros vamos a tener en cualquier centro energético es al espacio entre dimensiones, donde lo que vamos a sentir va a ser distintas sensaciones en nuestro cuerpo
vamos a sentir también una energía más elevada, porque también tenemos que recordar que esta tercera dimensión es la dimensión de una energía mucho más lenta, mucho más pesada que las demás, por lo tanto siempre vamos a notar una diferencia. Y más allá de eso, tenemos que considerar como portal al centro o al vórtice que puede contener distintas frecuencias, no solamente de la tercera dimensión, sino también de la cuarta, quinta o sexta dimensión. Es un pasaje, un conducto que nos conecta con distintas frecuencias, y esas frecuencias van a estar determinando dimensiones también. Así que bueno, por ahí empezamos a comprender un poco de esto, de lo que se trata los portales naturales de la Tierra, que siempre han existido y que, por otra parte, a través de la historia, los emplazamientos de las pirámides o lugares sagrados, los lugares, por ejemplo, como Pascuas, monumentos, monolitos, generalmente se establecían para fijar y señalar la existencia de estos lugares. Incluso si hablamos de las pirámides, por ejemplo, nosotros sabemos que anteriormente hubo una civilización global que construía estos monumentos con un objetivo específico que, bueno, poco a poco se va a ir revelando, pero que también tenía como fin catalizar energías muy elevadas y de otras dimensiones, por lo que muchas veces en esas pirámides se podían diferenciar distintos tipos de energía. Por lo tanto podemos estar hablando de que las pirámides también constituyen o pueden formar portales. Sin embargo, el conocimiento esto se ha perdido porque para los historiadores o los geólogos, ellos mismos afirman que solamente un 10% se ha descubierto de los vestigios de otras civilizaciones, por lo que es muy poca cantidad, muy poca información que tenemos, pero que cada vez se está ampliando cada vez más, y eso va a hacer que nosotros vamos a poder comprender cómo era que vivíamos entonces o qué tipo de civilizaciones existían en la Tierra. Y hay otro punto más que tenemos que comprender con el tema de los portales, y que para mí es muy importante. También tenemos que saber que nosotros como seres humanos somos portales en tanto y en cuanto podamos dominar distintas frecuencias. Y eso está también dentro de la evolución del ser humano, recién comenzando, porque estamos recordando nuestro origen multidimensional. Y no solamente basta con recordar ese origen, sino tenemos que dominar los dones o las capacidades que teníamos originalmente, para poder entonces reconocer o reconocernos como seres multidimensionales. Yo creo que el hecho de la existencia de un portal no está separado del hecho de la naturaleza multidimensional. Y bueno, ahí es donde yo quería comenzar esta charla. Yo lo que tenía para compartir con ustedes es la experiencia que he tenido personalmente con los portales, y cómo ha sido la relación o el seguimiento que he tenido junto con mis propios guías. Porque en realidad yo descubro la existencia de estos portales cuando me llega un mensaje en el año 2000, donde específicamente dice que distintas personas de todas partes del mundo estaban siendo convocados, y estas personas tenían, digamos, un elemento fundamental
para la conexión, para el trabajo que se iba a hacer, y es que estaban enlazados con memorias ancestrales. De hecho, me decían que yo misma había vivido en civilizaciones anteriores como la Maya o cerca de lo que es la cordillera de los Andes. Incluso tengo familia que bueno, viene desde ese lugar del norte de la Argentina. Y el hecho de que ellos hayan sido españoles radicados en ese lugar no quita el hecho de que también al estar en un lugar uno está recibiendo los códigos y la energía de ese lugar. Entonces para mí era muy significativo esto que me estaban diciendo, que personas de todo el mundo con nexos ancestrales estaban siendo llamados para realizar una conexión, y la conexión no era una activación, el nombre ese nunca lo utilizaron, no era tampoco, digamos, un premio, sino que era una tarea, era un trabajo que había que desarrollar, una tarea espiritual por la cual muchas personas, y no solamente yo, estaba siendo convocada. De hecho, mi sorpresa fue años después, porque en el momento en que leí ese mensaje, de ninguna manera entendí, o a lo mejor no quise entender porque no estaba preparada, que ese mensaje me incluía. Yo decía, bueno, me parece genial que todo esto esté sucediendo, y me parece maravilloso que la gente haga esto, pero nunca pensé que yo misma tenía que hacer este trabajo. Y el día que me di cuenta, cuando, no sé, por quinta, sexta, séptima vez que leí el mismo mensaje sin entenderlo, y que por fin entendí que ese mensaje me involucraba, me emocioné muchísimo, se me caían las lágrimas de la emoción. Y en ese momento yo tengo un ventanal que da a un patio muy pequeño. Se acercó un pájaro, se paró en la reja de la ventana y que empezó a mirar directamente a los ojos. Eso fue muy fuerte porque sentí la presencia de los guías, sentí que estaban ahí, que estaban a través de la mirada de ese ser, estaban haciéndose presente y confirmando esto que tanto me movilizaba. Entonces, bueno, a partir de entonces, que fue el año 2000, empecé a ser consciente de que estaba siendo preparada. 2 años después me llega un segundo mensaje, y ese mensaje confirmaba el viaje que tenía que hacer. Tenía que hacer un viaje al norte de nuestro país, en la Puna. Daban específicamente el nombre, el lugar, y daban la tarea que teníamos que realizar, o que tenía que realizar, porque yo en ese momento no sabía ni siquiera si iba a poder llegar a 3.500 metros de altura, prácticamente, bueno, sin recursos, ni medios, ni una organización desde lo energético. Entonces, lo que hice fue pedirle a los guías que me prepararan para empezar a trabajar con la energía de los portales. Y ellos lo que hicieron fue empezar a guiarme a distintos lugares de esta región de Argentina, y me empezaron a conectar con personas que lo que hacían eran directamente llevarme a portales naturales de esa región. Es ahí donde yo empecé a tomar contacto con las energías de los portales naturales, pero también con otros portales que también son naturales, pero que no tienen irradiación solamente de energías de la Tierra, sino que hay una confluencia de energías de la Tierra con energías cósmicas, como si fuera un gran túnel de luz que baja directamente desde el universo. Para que nosotros tengamos una idea de la fuerza que tienen esos centros de energía, solamente la exposición de 15 minutos dentro de ese vórtice de energía
significa la aceleración de nuestra evolución en 2 o 3 años. Se abre el camino para nuestra misión y se despejan todos los obstáculos para que por fin podamos iniciar el proceso al cual vinimos a realizar. Entonces esos portales realmente son muy significativos, pero además son lugares que se consideran sagrados y que son y deben ser resguardados. Entonces ahí fue cuando, empecé a tener contacto con esos portales, empecé a recibir información de cómo manejarme en presencia de esos lugares energéticos. Y todo se fue facilitando al saber que en realidad cada lugar sagrado, cada portal o cada centro energético está totalmente resguardado por las jerarquías. Entonces son ellas las que permiten el acceso o no, permiten la tarea o no, de acuerdo a la propia vibración de cada persona y de acuerdo a la intención, ¿no? Yo sabía que como esto era, de alguna forma el llamado era una invitación, estaba tranquila de saber que cuando llegara había alguien más que me iba a esperar, que ese alguien más era justamente los seres o los maestros de la jerarquía, ¿no? Entonces es ahí donde recién en el año 2009, fíjense, prácticamente 9 años después, empieza mi trabajo, mi preparación, que dura 2 años, para poder llegar en el año 2011 a ese lugar de la precordillera, de la Puna del norte de nuestro país. Y en ese momento me acompañó un familiar, me acompañó también una pareja amiga, éramos 3 personas trabajando. Y lo más curioso de esto que es, el para qué, porque nosotros podemos tener una visión muy cierta o entendible de lo que son los portales, pero también tenemos que comprender por qué ellos estaban diciéndonos que teníamos que ir. Y no solamente eso, estaban anunciando que a partir del año 2000 comenzaban a activarse los portales y los lugares sagrados de todo el mundo, con el objetivo de que la gente empezara a ser convocada por cada lugar. Es decir, lo que estoy diciendo es que cada lugar sagrado iba a específicamente llamar a cierto tipo de personas que en ese momento vibraran con el lugar, con el objetivo de activar energías, activar sobre todo el recuerdo del origen. Entonces había todo como un programa definido y digamos un proceso totalmente protegido para eso, porque si bien todos queremos y todos nos gusta esto de poder participar activamente, sabemos que hay un tiempo y una forma. De hecho, a mí me llevó 9 años prepararme y 9 años esperar que también la energía se activara, que el tiempo, que es algo muy importante en todos los procesos de realización espiritual, el tiempo es muy importante porque significa que todas las condiciones están dadas en ese momento y no en otro. Por lo que, las personas iban a estar siendo convocadas en determinado momento para poder activar no todo el recuerdo, sino una parte. Era como si nosotros dijéramos que íbamos a tener un pedacito de la información y el resto de la información solamente se iba a poder conseguir cuando
distintas personas que habían visitado distintos lugares pudieran reencontrarse y energéticamente compartir esa información. Era como que nos estaban diciendo que por más que nosotros hiciéramos el trabajo, si no éramos capaces de compartir energéticamente, no es algo que uno tenga que decir, sino que es una vibración que uno recibe, compartir esa vibración con otro ser, con otra persona, la información no se iba a completar. Y esto realmente me pareció a mí maravilloso, me pareció a mí que era la forma adecuada para poder trabajar sin egos, trabajar de una forma totalmente humilde y sobre todo con gran entrega, porque evidentemente esos guías que estaban anunciando esto y guiándonos sabían perfectamente lo que estaban haciendo, sabían a dónde conducirnos y sabían la forma adecuada para que el proceso no tuviera error. No se podía fallar en esto porque era algo que ellos mismos estaban esperando para poder entregar. Hay algo que se repite y es que en este fin de ciclo ellos tienen algo para entregarnos. Y bueno, esa parte de la entrega es justamente el trabajo con los portales, con los lugares energéticos y los lugares sagrados de todo el mundo. Cuando en noviembre del año 2011, 2 días antes del 11-11-11, pude llegar a ese lugar. Anteriormente había hecho un contrato un pacto con mis guías, porque entonces se hablaba mucho del portal 11-11-11 y nosotros siempre los trabajos los hacemos en otro día que no sea 11-11 o que sean los comúnmente fijados por la mayoría, porque decidimos hacerlo así para no entrar en un proceso colectivo, sino hacer que el proceso que nosotros estábamos haciendo fuera más auténtico y que si realmente eso tocaba las conciencias colectivas, lo hiciera, pero no desde el lugar convencional. O sea, siempre mi trabajo fue no convencional, en tratar de no estar estructurada y poder seguir lo que, me iban diciendo. Entonces, en ese momento fuimos 3 personas nada más que pudimos llegar. Me quedó esto de comentarles qué era lo que yo había acordado con mis guías. Y bien, ese acuerdo fue muy especial porque directamente les dije, bien muchachos, yo no sé dónde voy a estar el 11 del 11 del 11, pero si realmente en ese día hay algo que va a pasar y hay algo que ustedes me quieren comunicar, sea donde estén, quiero que me den una señal, quiero que me muestren en el cielo un ala, la forma de un ala. Y entonces en ese momento yo voy a saber que ustedes, mis guías, están ahí. Y así, con eso que ya después, en su momento, me olvidé, seguí con los preparativos. Llegamos ahí para poder hacer la tarea. ¿Y cuál era la tarea? ¿Y por qué teníamos que estar en ese lugar sagrado, ¿no? Y la respuesta es que en realidad nosotros habíamos sido enviados para restablecer esos códigos que son códigos nuevos, o sea que todavía no estaban en la tierra y no podíamos hacerlo solos, teníamos que hacerlo con el protocolo que siempre se utiliza en estos casos, que tiene que ver con el proceso de seguir un orden
Y ese orden es el de ir pidiendo permiso a las jerarquías. En ese entonces todavía nosotros no habíamos hecho la sanación con los ancestros, o sea que nuestro lazo energético con los ancestros estaba cortado por olvido, sobre todo por olvido. Nosotros no tenemos una conciencia ancestral, la hemos perdido en la sociedad moderna. O sea, ni siquiera tenemos en cuenta a nuestros ancianos, y si los tenemos en cuenta es porque a lo mejor pueden hacer tareas físicas o estar con nosotros o compartir, pero no los tenemos en cuenta desde el lugar de sabiduría que debiéramos conectarnos con ellos. Entonces, lo primero que hicimos fue hacer el pedido a todas las jerarquías, pedir el permiso de conexión y empezar a invocar a todos los ancestros de ese lugar, que es un lugar muy antiguo, que ahora es prácticamente un desierto, para que nuestros ancestros se presentaran, sanáramos en ese momento los lazos que se habían roto, y lo hicimos esto en nombre de toda la humanidad, porque éramos conscientes que esto era para todos. Y aunque éramos 3 personas, nos acompañaron a la distancia, o desde la distancia, mejor dicho, cientos de personas de más de 6 provincias y de más de 30 ciudades, que meditaron con nosotros y pidieron exactamente lo mismo que nosotros, que era poder sanar los lazos ancestrales, unirnos nuevamente a la conciencia colectiva de nuestros ancestros, de aquellos seres que también fuimos nosotros, y con la fuerza que íbamos a restaurar, que era sobre todo fuerza espiritual, pudiéramos con esa fuerza pedir la asistencia de la jerarquía y abrir el portal para que esos códigos de la nueva humanidad pudieran fluir a través de ese lugar. Y bueno, por suerte eso se pudo dar. Fue realmente muy emocionante porque en determinado momento los ancestros se hicieron presentes, y no solamente se hicieron presentes, sino que nos rodearon, y yo podía verlos con luz dorada, sus figuras estaban ahí con nosotros, estaba todo su amor, estaba toda su intención y su voluntad de apoyar esto. Y otra cosa que muy marcada que nos llamó la atención fue que mientras hacíamos el pedido, convocamos a los elementos de la naturaleza, y en ese lugar hay siempre viento. Pero cuando nosotros pedíamos la asistencia del viento en calma, el viento dejaba de soplar. Y eso es algo increíble en ese lugar a 3.000, casi 3.000 y pico, 3.200, 3.200 y pico de metros. Bueno, terminamos la ceremonia en ese lugar, y lo que sucedió luego fue que empezamos, bueno, a disfrutar del momento. Estábamos con mucha alegría, también con mucha emoción, y estábamos, uno de nuestros amigos preguntaba, bueno, ¿cuándo vamos a recibir la confirmación? Porque esto era un trabajo concreto donde también había que recibir una confirmación concreta. Y bueno, me habían comentado que esto a veces podía ser de inmediato, podía pasar incluso hasta meses hasta que la confirmación se diera. Y en ese momento que yo digo esto, detrás del cerro donde habíamos estado meditando, que era un cerro, bueno, era muy grande, pero tendría 100 y pico de metros, y atrás había otro más grande, ya de 100 y pico de metros por lo menos. De ese cerro más grande empezó a surgir una forma que no era una nube, era una forma totalmente definida, como si fuera la parte de abajo de un barco,
y nos quedamos mirando, empezamos a sacar fotos porque esa figura estaba totalmente cubierta de la luz del arco iris, era un arco iris esa forma, y era muy, muy brillante, algo que nosotros nunca habíamos visto. Y bueno, y era la confirmación de que todo el proceso, ahí el 9 de noviembre del 2012, se había cumplido para nosotros y para, bueno, esa tarea que realizamos en ese lugar sagrado, en ese portal muy antiguo de nuestro planeta Tierra.